Mi Gym en Casa, episodio 175. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos: pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 € si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de alimentación, un tema de por sí ya controvertido, pero más aún si el título del podcast se llama nada más y nada menos que ¿por qué la insulina no te hace engordar? Bueno, es un tema polémico. ¿Por qué? Pues porque cuando sales un poco de las recomendaciones oficiales, de lo que escuchamos por la tele, de que las grasas son malas, ¿no? Que hay que tomar muchos hidratos, nos solemos ir al otro extremo, en plan low carb es lo mejor. Es una estrategia más, funciona principalmente porque eliminamos azúcares y harinas refinadas, pero ¿es lo mejor? ¿La insulina es el enemigo? Bueno, vamos a ir un poco más allá, ¿vale? De lo que solemos escuchar, de que la insulina sube, se almacena en forma de grasa. Vamos a ir al paso siguiente. Hay muchos más pasos por dar, pero bueno, por aclarar un poquito más las cosas y por tener una visión más realista y más objetiva de la situación, ¿no? Y de estas cosas bioquímicas de nuestro cuerpo que muchas veces nos quedamos a medio explicar y pues generan confusiones, ¿no? Y nos quedamos igual con conceptos erróneos. Antes de pasar con el tema de hoy, quiero agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Voy a leer 2 de ellas que me quedan por leer. Ya sabéis que leo todas las de 5 estrellas, que os tomáis esa pequeña molestia, ¿no? de ayudarme a que esto se visualice, así que por favor, si os gusta el podcast, usáis iTunes, pues meteros ahí, invertir 2 minutillos, que os agradezco. Bien, dice Fernícalo: me gusta el planteamiento del podcast, no es nada dogmático y cuenta la información de manera entretenida, llana y desde el punto de vista de la duda. Un figura, Sergio. Muchas gracias, Fernícalo. Y Rack SG, muy dinámico e interesante, sigue así. Muchas gracias también. Bueno, pues viendo esto de dinámico, explicar las formas de las cosas de forma llana, entretenida, es precisamente como quiero explicar este tema de hoy. Antes ya se me olvidaba. Quiero comentaros que he abierto de nuevo, tengo una sección de entrenamiento personal que abro poquísimo porque quiero tener muy poquitas plazas. De hecho, ahora mismo tengo 3 libres. Bueno, en total llevo 5 personas, no llevo más porque no tengo mucho tiempo y también quiero hacer las cosas bien. No quiero llevar a 100.000 porque tampoco lo haría bien. Entonces, brevemente, migymencasa.com/servicios, ahí tenéis las opciones que hay una sesión online o un entrenamiento online mensual. Si os interesa, veis que os puede cuadrar, échale un vistazo y si es así, pues me contactáis con los formularios que tenéis ahí. Bien, vamos a pasar ya al tema de hoy. ¿Por qué la insulina nos hace engordar? Bien, hemos escuchado una y mil veces que al tomar una comida alta en hidratos, nuestros niveles de azúcar en sangre se elevan y por tanto la insulina, provocando que esos hidratos se almacenen en forma de grasa. Bien, es la explicación más básica en cuanto al tema de la insulina, pero de tan básica que es errónea, con lo cual es errónea en muchos casos, ¿vale? Continúo. Entonces, lo que os decía al principio, quiero dar una segunda vuelta de tuerca a esto para que, sin explicar del todo por completo, ni mucho menos, porque hay muchas variables que no vamos a poder entrar, porque esto es un programa cortito y yo no soy bioquímico, y bueno, sería, no sé, un programa de un año entero para explicar todo al detalle, y aún así habría cosas que todavía no se han descubierto, que no entendemos. Pues bueno, simplemente se trata de dar la siguiente vuelta de tuerca a esto de que sube el azúcar
por lo tanto segregamos insulina y lo almacenamos en forma de grasa. No es del todo cierto. Ya os digo, aunque esto parece bien explicado, detrás hay mucho más. Y tengo que deciros que la insulina no es la que nos hace engordar. Lo que hace que nuestro cuerpo almacene un exceso de energía en forma de grasa es precisamente una diferencia entre lo ingerido, cómo nuestro cuerpo aprovecha esos alimentos, y el gasto energético, que va desde el mantenimiento de nuestras funciones básicas, que es la mayor parte de él, hasta el que producimos este gasto entrenando, que es una parte muchísimo menor, ¿vale? De ahí lo típico que se dice, no, es que si sales a correr ya puedes comer lo que sea. Bueno, pues no, ¿vale? El gasto realmente del ejercicio es muy bajo. Lo que hace que nuestro cuerpo queme más energía es que sea una máquina mejor, es decir, que tenga más músculo, que tenga un gasto energético mayor en reposo y desde las 24 horas del día, ¿vale? No solo la parte que entrenamos, eso hay que meternos en la cabeza también. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Lo que no significa que seamos máquinas y nos comportemos como tal. Es decir, si tenemos algo de sobrepeso y consumimos una dieta alta en hidratos refinados y azúcares, hará que comamos más de lo que nuestro cuerpo necesita y, por tanto, almacenaremos, en este caso sí, ese exceso en forma de grasa. Pero eso no está por encima de las leyes de la termodinámica, sino que nuestro comportamiento ante estos alimentos es diferente respecto a otros. Además de que hidratos de carbono más refinados son más propensos a almacenarse como grasa que los provenientes de verduras y hortalizas. Como veis, esto de que la insulina engorda, en parte es cierto, en parte en este tipo de personas, sobre todo con carbohidratos refinados, pero no con todo tipo de carbohidratos, ni mucho menos en provenientes de verduras y hortalizas, y mucho menos en personas, digamos, que no tienen resistencia a la insulina, que están delgadas, tienen buena musculatura y demás. Antes de pasar a ver qué es lo que ocurre con los carbohidratos, deberíamos puntualizar. Cuando escuchamos esa palabra, pensamos en pasta, pan y galletas, pero como os decía, verduras, hortalizas y frutas también son principalmente carbohidratos, de los buenos, no de los refinados. Hablaré en otra ocasión de los tipos de carbohidratos, diferencias y tal, porque también es bastante interesante. Tiene mucha miga, es que esto tiene muchísima más miga de lo que... Me hace gracia lo de miga, siempre lo digo, no hablando de alimentación y más de carbohidratos, ¿no? Pero tiene mucha más miga de lo que a simple vista podemos ver. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Qué ocurre cuando comemos carbohidratos? Bueno, depende del tipo de carbohidrato. Los almidones, patata, arroz, pan, empezarán a descomponerse en la boca y en el estómago, pero todos acabarán por ser convertidos a glucosa en el intestino. Es decir, el final de cada uno, de todos y cada uno de ellos, es convertirse en glucosa en el intestino, salvo la fructosa, que ahora lo veremos. Por ejemplo, la sacarosa, lo que es el azúcar blanco, el azúcar de mesa, lo que se suele echar al café, será transformado en glucosa y fructosa a través de la sacarasa, la lactosa en galactosa y glucosa, por medio de la lactasa, etc. Todas estas enzimas, estas palabrejas que acaban en asa, sacarasa, lactasa, son como tijeras que son capaces de romper estas moléculas complejas en formas más simples para poder ser asimiladas por nuestro organismo. Su carencia hace que podamos ser intolerantes a algún tipo de estos azúcares. Por ejemplo, si carecemos de la tijera de la enzima lactasa, nuestro organismo no es capaz de cortar, de digerir esa molécula de lactosa en galactosa y glucosa, ¿vale? Para poder asimilar esos nutrientes. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que puede dar problemas intestinales y demás, ¿vale? Cosa curiosa, el otro día vi una caja de leche sin lactosa y no es que no tenga lactosa, lo que hacen es que le echan lactasa, esta enzima, estas tijeras que os digo, para que corte ella misma las propias moléculas de lactosa en galactosa y glucosa para que pueda ser asimilada si no tenemos, si nuestro organismo carece o nuestro intestino carece de este tipo de enzimas, ¿no? Que por cierto es más dulce aún, tiene un sabor más dulce. Bien, mención especial a todo esto, como carbohidrato requiere la fructosa, ¿vale? Que va directamente al hígado. Si queréis saber más sobre este tipo de azúcar, echar un vistazo al artículo podcast La fructosa en los alimentos, buscadlo por ahí. Y bueno, ahí tenéis toda la información explicada, cómo se metaboliza y demás, ¿vale? El resumen de todo ese episodio, el de siempre, come alimentos, no comas productos. No hay problema con la fructosa de la fruta, sí hay problema con la fructosa contenida en bebidas azucaradas, azúcar de mesa y otros productos aliñados. Bien. Para hacer el ejemplo más sencillo de entender, pongamos que nos comemos una patata cocida, ¿vale? No valdría una patata frita de bolsa porque tiene más grasa que carbohidrato, pero en calorías. Pero bueno, una patata asada al horno con un chorrito de aceite, bueno, se digeriría un poco más lento, pero bueno,
Por hacerlo sencillo, una patata cocida, ¿vale? Un almidón. Bueno, en la boca empezaremos a descomponer ese almidón en azúcares simples, luego continuaremos en el estómago y a ello, fijaos este detalle, es que todo casa. A ello nos ayudarán las vitaminas del grupo B que tiene la propia patata. Una vez más, come alimentos. La naturaleza sabe lo que hace. Es decir, carencias de vitamina B hacen que sea más difícil que nuestro cuerpo digiera los carbohidratos. Por eso, la patata pues ya viene con vitamina D incluida, ¿no? Que no hace falta que echarle nada. Una cosa interesante también es que las harinas que comemos hoy en día, que están refinadas, la parte grasa, la parte que contiene esa vitamina B y vitamina E del grano, del trigo, del cereal, bueno, en este caso del trigo, se elimina, ¿vale? Porque cuando lo almacenamos sí nos enrancia y pues la harina se echa a perder mucho más, de forma más fácil, con lo cual se aparta. Por eso quizá haya más problemas, es otro factor que suma, ¿no?, a estos problemas de intolerancia al gluten, de estas celiaquías o sensibilidades al gluten, porque al no tener esa vitamina B incluida en la propia harina, ¿vale?, como venía el grano de trigo en formato naturaleza, ya no la tenemos y se añade otra dificultad más, ¿no?, para digerir ese tipo de carbohidrato, con lo cual os dando cuenta, siempre comida lo más cerca de su estado natural posible, lógicamente cocinada, ¿no? La patata, el propio cocinado de la patata nos ayuda a que tengamos disponibles esos carbohidratos. Bueno, y de ahí del estómago pasará al intestino delgado, donde pasará a la vena porta, camino del hígado, y ya dentro del torrente sanguíneo en forma de glucosa. Es decir, ya tenemos en forma de glucosa esos carbohidratos dentro de nuestra sangre, ¿vale? Allá, podemos decir que ha entrado ahí en el circuito, ya ha entrado en nuestro cuerpo de forma más, no solo de la digestión, ¿vale?, sino ya de forma interna a la sangre en forma de glucosa. Bueno, como os decía, del intestino a los órganos, ¿cómo absorbemos esta glucosa? Bueno, de este intestino delgado va directamente al hígado a través de la vena porta, es decir, no va por ahí, sino que primero va al hígado, ¿vale? Curioso. De ahí al corazón a través de las venas hepáticas y la vena cava inferior. Y el corazón lo bombea por las diferentes arterias al resto de los órganos y tejidos. Todos y cada uno, aquí va a empezar un poco, voy a decir alguna palabreja, pero voy a aclararlo mucho para que me podáis seguir, ¿vale? Porque tiene alguna palabreja, pero ya veis que es muy sencillo. Bueno, todos y cada uno de estos órganos y tejidos de nuestro cuerpo expresan GLU-1 y GLU-3, que son transportadores de glucosa que no responden a la insulina. Esto hace que con niveles de glucosa normales, o sea, niveles de glucosa en ayunas, la glucosa llegue a todas y cada una de las células de cualquier órgano o tejido en la cantidad que lo necesite. Con niveles de glucosa en ayunas, aunque no hayamos comido, la glucosa, ¿vale?, llega a todos nuestros órganos en el cuerpo, a través de estos transportadores, bueno, que la llevan o que la reciben o que se expresan, ¿vale?, llamarlo como queréis, GLU-1 y GLU-3, que hace que llegue la glucosa a todos y cada uno de los órganos. Y este es el motivo por el que no te morirás si no desayunas un día, ¿vale? O haces un ayuno de 24 horas o lo que sea, ¿vale? Bien, continuamos. Si no recibimos una carga alta de glucosa, con GLU-1 y GLU-3 nos apañamos. No necesitamos insulina y no entran en juego otros transportadores que veremos ahora de glucosa, ¿vale? ¿Y qué pasa después de una comida alta en hidratos? Bueno, cuando sube la glucosa en sangre después de una comida alta en carbohidratos y liberamos insulina, la explicación esta de siempre, es por lo siguiente. El hígado expresa GLU-2. ¿Os acordáis que ya expresaba los órganos de nuestro cuerpo expresan GLU-1 y GLU-3, los que veíamos antes, o sea, los que funcionan con niveles de glucosa en ayunas, no hace falta insulina para que esa glucosa se retire del torrente sanguíneo a los órganos, y el hígado expresa GLU-2. Pero solo lo hace ante altas cargas de glucosa, para no provocar una hipoglucemia, es decir, una bajada peligrosa en los niveles de glucosa en sangre. Es decir, si yo como una comida con algo de carbohidrato, con algo de proteína, que lo hará más lento, con algo de grasa o de fibra, ¿ves?, para que esta absorción sea más lenta, ¿vale?, a lo largo de todo el cuerpo, bueno, sobre todo en el intestino delgado, esto va a hacer que no se dispare, ¿vale?, esta glucosa en sangre y que no haga falta ni que segreguemos insulina, porque con los transportadores GLU-1 y GLU-3 nos va a servir. Pero imaginemos que nos comemos ahí, pues lo típico, ¿no?, un plato de pasta, bueno, o patata, nos comemos 1 kilo de patatas ahí cocidas, a ver quién tiene narices, ¿no? Bueno, pues
¿Qué pasa? El hígado va a expresar GLU-2, ¿vale? Solo lo hace ante cargas de glucosa. Porque si expresara GLU-2 ante una pequeña subida de glucosa, lo que haría sería que haría esa bajada peligrosa y podríamos tener una hipoglucemia, ¿vale? Con lo cual, solo ante altas cargas. Con GLU-2 lo que hacemos es que cogemos la glucosa extra y la almacenamos en el hígado en forma de glucógeno hepático, es decir, en forma de energía de uso rápido, por así llamarlo, ¿vale? Ante una alta carga de hidratos, lo primero que haremos con esa glucosa extra será rellenar las reservas de glucógeno del hígado, que es el primero que está en el circuito. ¿Os acordáis? Del intestino directamente va al hígado. O sea, si yo tengo el hígado vacío o no lo tengo lleno de glucógeno, ante una alta carga de hidratos, lo primero que vamos a hacer no almacenar en forma de grasa, ni siquiera segregar insulina. Vamos a rellenar el glucógeno hepático, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa cuando el glucógeno hepático lo tenemos rellenado hasta arriba, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente, la glucosa sigue el camino que vimos antes. Va del hígado, va al corazón y de ahí a los diferentes órganos y tejidos. Vamos a separar estos órganos y tejidos en 3 categorías. Músculo, grasa, es decir, la pancetita, nuestro tejido adiposo, y el páncreas. Bueno, la glucosa a niveles normales será utilizada por estos tejidos a través de GLU-1 y GLU-3, lo que vimos antes, ¿vale? Lo que expresan todos, en plan glucosa normal, todo está bien. Pero como venimos de una comida alta en carbohidratos, esta carga extra de glucosa que nos ha sobrado, si es que nos sobra después de rellenar el hígado, ¿vale? Del glucógeno hepático, es decir, metemos una carga de hidratos a lo bestia, ¿vale? Rellenamos el glucógeno hepático y ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que después de rellenar el glucógeno hepático, esta carga extra de glucosa va a estimular el páncreas, que al igual que el hígado es capaz de expresar GLU-2. ¿Os acordáis de GLU-2? Solo se expresa, se enciende, se activa cuando ante una alta carga de hidratos. Primero, en el hígado para rellenar de glucógeno hepático y segundo, en el páncreas. ¿Para qué? Pues para segregar insulina, ¿vale? Esta expresión de GLU-2 del páncreas es capaz de barrer esta segunda carga extra de glucosa liberando insulina. La insulina actúa sobre los tejidos que expresan GLU-4. Aquí ya el último nombre raro, ¿vale? Que son músculos y tejido adiposo, lo que viene siendo nuestra panceta, la barriguita, lo que tengamos por ahí. Y hace que la glucosa sea llevada a músculos y tejido graso. Me gusta imaginar a los transportadores de glucosa, estos que los GLU-1, 2, 3 y 4, como cerraduras, ¿vale? Las cerraduras GLU-1 y GLU-3 siempre están abiertas, es decir, bueno, no es una puerta que no tiene llave, ¿no? Siempre está abierta. GLU-1 y GLU-3 funcionan con cualquier nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Tanto en ayunas con que haya más niveles más elevados. En cambio, la cerradura GLU-2 solo podemos abrirla con la llave de una ingesta importante de carbohidratos, una alta carga en hidratos y abrimos esa cerradura de GLU-2, ¿no? Que a su vez esta cerradura GLU-2 es capaz de abrir la cerradura GLU-4 a través de la insulina, ¿vale? La insulina es la otra llave que abre GLU-4 si hemos abierto previamente la GLU-2 del páncreas, ¿no? Con lo cual, resumiendo, a ver, he dicho alguna palabra rara, pero creo que se entiende bastante bien. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de todo esto y sencillo. GLU-1 y GLU-3 funcionan con niveles de glucosa normales, bajos y también altos, ¿vale? Todo el rato, es como el mínimo, ¿vale? De funcionamiento del cuerpo. Solo vamos a activar GLU-2 ante una carga alta en hidratos de carbono. Con ello, ¿qué hacemos primero? Pues lo que está primero en el circuito. ¿Qué se rellena primero? El glucógeno hepático. Si aún continúa habiendo una carga alta de glucosa, el páncreas también va a expresar GLU-2, va a liberar insulina y esos niveles altos de glucosa, que al fin y al cabo pues son tóxicos en sangre, lo que va a hacer con esa insulina va a ser barrerlo del torrente sanguíneo y almacenarlo en forma de glucógeno en los músculos o de forma de grasa en nuestra panceta, en nuestra barriga, en nuestro tejido graso. Bueno, y claro, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que vayamos a rellenar el glucógeno muscular o a ponernos gordos, ¿no? Pues claro, porque vale, esto está muy bien, pero... Bueno, pues en la segunda parte veremos la clave, qué es lo que hace que ese exceso de glucosa se almacene en forma de grasa o de glucógeno muscular, ¿vale? Va a depender mucho principalmente de si tenemos resistencia a la insulina o no, ¿vale? Si estamos ya pasados de peso o estamos en un buen peso y también en lo que hayamos hecho de ejercicio o no hayamos hecho. Bueno, esta es la primera parte. Siento dejaros así con la miel en los labios, pero bueno, hay que empezar poquito a poco, ¿vale? A explicar esto.
Espero que este podcast pues, os haya ayudado a entender un poco mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Es ir un paso más allá del típico, comemos hidratos y nuestra insulina sube y engordamos, pero aún así la cosa es también bastante más compleja de lo que os he contado yo aquí, ¿vale? Me he dejado muchas cosas por el camino. La fuente principal de este artículo es un vídeo genial de Chris Masterjohn, llamado Why Insulin Doesn't Make Us Fat, o sea, ¿por qué la insulina nos hace engordar? Está en inglés, trata de forma más extensa y más compleja la parte bioquímica de todo este proceso, o sea, se hace difícil de seguir a pesar de que está en formato vídeo. Pero aún así, aunque, bueno, si sabéis inglés, os dejo el enlace ahí en las notas del episodio por si queréis echarle un vistazo. Aún así, allí tampoco se tratan todos los flecos y variables de este complejo proceso, ¿no?, bioquímico. Aún así, habrá cosas que no hayamos descubierto y que todavía permanecen pues en la sombra, ¿no?, que no están del todo claras, también en este tipo de proceso y demás. Entonces, bueno, simplemente hacer ese apunte de decir, he querido ir el siguiente en la escalera del conocimiento o de la explicación, llamadlo como queráis, al siguiente escalón, más allá de por qué la insulina nos hace engordar, ¿vale? O diciendo que no nos hace engordar, que depende de muchas variables, depende de muchos casos, cuándo segregamos, cuándo no siempre una comida con hidratos o no muy alta en hidratos, sobre todo en hidratos no refinados, provoca ese subidón de insulina, y aún así, aunque lo provoque, pues no en todos los casos, de hecho, en muchos menos casos de los que nos pensamos, va a almacenarse en forma de grasa. Bien. Como veis, esto no todo es blanco-negro, no es low carb o high carb, o bajo en hidratos o alto en hidratos, no son galgos o podencos, sino que es una bonita y compleja escala de grises. Si os ha gustado este episodio, os agradeceré que lo compartáis por ahí, a amigos, vecinos, por redes sociales si tenéis o donde queréis, que puede ser útil para alguien, sobre todo para esos colegas que les mola el low carb, para que me tiren piedras en los comentarios ahí, se pongan sus argumentos. Y nada más, pediros, si os ha gustado también, esos corazones de me gusta en iVoox, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y nada más, nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz.